con 22 minutos y bueno, vamos a darle rápidamente la bienvenida a Patricio Acosta, quien es asesor parlamentario. Con él vamos a discutir un tema crítico, la guerra interna y la garantía jurídica para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el combate a terroristas. Así que sea usted bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Radio Visión Manaví 650 AM, y más aún por darnos la oportunidad de entender las complejidades y desafíos que se enfrentan nuestras fuerzas de seguridad, así como cuáles serían las medidas legales para protegerlo. Muchas gracias, buenos días. Una pequeña corrección nomás, fui asesor parlamentario, sí, hasta el año pasado, muy gentil. También hay que resaltar que fue ministro y también secretario de la Administración Pública, ¿no? Sí, así fue, en el año 2003, 2004. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En realidad, los momentos complejos que vive la sociedad ecuatoriana amerita un análisis de esto, para tratar al menos de opinar y buscar alguna solución, que obviamente no será muy corta, va a ser esto de muy largo plazo, porque la situación en la que nos han metido ahora, ¿quiénes? Todos aquellos que gobernaron desde el año 2008 acá, con sus leyes permisivas, sea de la Constitución y también las leyes. Usted puede cometer el peor crimen atroz que el otro día está con medidas sustitutivas, ¿no? Así es. Entonces, todo eso ha colaborado. Si hablamos del tema de la Constitución, por ejemplo, la famosa ciudadanía universal, ¿no? Entonces se permitió que entre todo tipo de gente, y vinieron, por supuesto, las mafias albanesas, rusas, italianas, colombianas, mexicanas, ¿no verdad? Entonces, este estado que hemos encontrado ahorita, la patria, es muy difícil de superarlo en poco tiempo. Esto va a ser de muy larga data, porque es una guerra ya interna, para lo cual los militares estamos preparados. Nosotros estudiamos de 20 a 30 años para llegar a ser coroneles o generales en el tema de la seguridad, tanto externa como interna. Cuando precisamente la policía ya es desbordada, entonces entra Fuerzas Armadas. Y eso es lo que hoy está pasando. Pero aquí hay que celebrar que por fin el presidente Noboa se hizo caso más que todas las recomendaciones de los mandos militares de declarar el conflicto armado interno. Eso es lo que ahora está permitiendo actuar a Fuerzas Armadas. Correcto. Hay una pregunta muy importante, coronel. Sabemos que usted pues fue un militar y que se reconoció su accionar a lo largo de sus actividades, ya también como un funcionario público. Ahora, usted lo destaca y yo creo que gran parte de los ecuatorianos aplauden el accionar, la fuerza con la que se ha tomado el toro por los cuernos, ¿verdad? Pero los militares ahora tienen esa protección, que era lo que venían pidiendo, porque antes inclusive un policía no disparaba por varias razones, porque le cobraban la bala y si lesionaba a esa otra persona, terminaba yendo preso el policía y le premiaban y a las calles al sospechoso o al delincuente, ¿verdad? O al criminal. Ahora las cosas han mejorado un poco favorablemente para el policía, para el militar, que en caso del uso de la fuerza, ¿no?, y de su arma de dotación, en casos extremos, por ejemplo, cuando se pone en riesgo a terceras personas o al mismo uniformado, puedan disparar y que, bueno, lamentablemente puede perder la vida de esta persona. Pero la pregunta es, eso es lo que sucede al día de hoy. ¿Qué podría pasar ese mismo policía o ese militar después de 10, 20 años que llegue un gobierno con tendencia ideológica y política adversa al de ahora? Muy bien traída a colación su inquietud. Y hay un dicho de la filosofía popular que dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo dijo Charles de Gaulle, ¿no? El líder francés. Tenemos que necesariamente recurrir a los años 85, cuando hubo los primeros visos de subversión en el país, con Alfaro Vive, Patria Libre, Sol Rojo y algo así, ¿no? ¿Quién nos enfrentó? Fue el ingeniero León Febres Cordero, y los enfrentó primero con frontalidad, virilidad y apegado a la ley. ¿Quién cumplió la orden de él? Para eliminar, ¿no es cierto?, estos focos subversivos y darnos un poco más de paz y desarrollo a la sociedad, como en efecto fue. Cumplieron Fuerzas Armadas, es decir, los oficiales en todos los grados, generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores, ¿no? Pero por desgracia, vino un gobierno extremista y en el año 2013 armaron una famosa Comisión de la Verdad y les inventaron un juicio de lesa humanidad. Producto de ese juicio, todos estos mandos militares... Algo más de 20 años después, ¿no? Claro, exactamente. Les inventaron ese juicio y hoy, producto de ese juicio que ni siquiera termina, están
con prisión domiciliaria. ¿Y cómo protegerse ante esto, coronel? Buenos días. Exactamente, esa es la propuesta mía que vengo a hacer aquí, pero primero hacer conocer a la sociedad, claro, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sucedió antes? O sea, y qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a suceder? Primero, la Asamblea tiene que dar la amnistía a todos estos jefes militares que están con este malhadado e infundado juicio. Primero. Segundo, para que no vuelva a suceder, debe sino legislarse para la inimpunidad, es decir, no pueden ser imputables miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional a futuro en los casos de combate al terrorismo y a los actos terroristas. ¿Y esto a través de qué se hace? Bien claro, legislación. Tiene que cambiarse el COIP, tiene que insertarse en el COIP. Entonces, para esto no hay que irse muy, muy lejos. ¿Cómo es que sociedades como la chilena y la peruana ya vieron, pues no, que primero debe estar la ley, la autoridad sobre el delito y el delincuente? Aquí es al contrario, aquí está primero el delito y el delincuente sobre la autoridad. Yo les hago una pregunta, esa famosa ley del uso progresivo de la fuerza. De la Fuerza Armada. No, de la fuerza. De la fuerza. Uso progresivo, se cae por sí sola. Díganme ustedes, ¿el terrorista hace el uso progresivo de la fuerza? No. Él le va a matar y punto, y va a delinquir, ¿o no es así? Sí, y entonces, ¿cómo es que le ponen a la autoridad a la misma altura? Es decir, está en un desnivel y exacto. La ley está por debajo de esa... La autoridad está por debajo del delito y del delincuente. Por eso es que usted el otro día sale con grillete, sale comida sustitutiva. Y los famosos derechos humanos. Eso, ¿no es cierto? Que deben ser solamente para los humanos que somos derechos, porque quien ha delinquido precisamente ya perdió sus derechos. En cambio, los que somos tranquilos y de paz, no se respetan los derechos, pero quieren que se respeten los derechos de la gente que está subordinada. A esos hay que mandarle a los delincuentes a las casas de ellos, ¿no? Para que ahí sí se preocupen de los derechos de ellos, para ver si les gusta, ¿no? Claro, porque estos son, en contubernio actúan con el delito y con el delincuente. Los derechos humanos son para quienes no han infringido los derechos de otras personas. Así de simple. Benito Juárez claramente decía que el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? De que se legisle y se inserte en el COIP la inimputabilidad para miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para estos actos del combate a los terroristas. ¿Quiénes tienen que hacer esa? Los legisladores. Los asambleístas que están ahora. Ellos tienen que hacer. Entonces la gente tiene que estar muy pendiente y muy abierta de esto. ¿Por qué? Porque no puede volverse la ingratitud de los grupos políticos. Aquí no hay ingratitud del pueblo, ¿no es cierto?, que es agradecido con el expresidente Félix Cordero, que nos dio la paz, que evitó que caigamos tan prontamente en los actos terroristas y bajo el mando de los terroristas. Miren ustedes lo que pasó en la toma de TC, ¿no? Si ustedes se han fijado, ellos actuaron coordinada como organizadamente. No fue solo la toma de TC. Fueron coches bombas, fueron secuestros, fueron muertes en todo el país. Se dice aproximadamente que estarían más o menos contabilizados como 30,000, ¿verdad? 30,000. Si ustedes multiplican por el grupo familiar mínimo de cada uno, ¿cuánto da? 90,000. Casi nos estamos enfrentando a 100,000 personas que están por el camino del mal. Y que equivale, sumando a las Fuerzas Armadas, la policía y todo la fuerza del Estado. Ok, ¿no, verdad? Entonces, el problema es muy duro para el país. Repito, ¿quiénes nos han puesto en esta situación? Ética, moral, nunca vista. Oigan, si ya no nos conduele que nos digan son los más violentos, son los más corruptos. Oiga, ¿qué tenemos que hacer? Coronel, entonces no es suficiente de que hayan salido los miembros de las Fuerzas Armadas a controlar esto, si se termina ya esta situación de que vuelvan los militares a sus cuarteles y todo, y si no hay, como usted dice, el cambio del COI, la garantía jurídica, no pasa nada. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Los mandos de hoy serán enjuiciados luego de 20 años. Ajá. Entonces hay que protegerlos, pero sí es lo natural, ¿no? Claro. No es porque van a matar, porque se están obligando a enfrentarse a terroristas, que no es lo mismo que un delincuente común, ¿no? Y que muchas veces están con armamento mucho más letal que el mismo ejército ecuatoriano. Se ha visto, porque están prevalidos y están apoyados del crimen internacional. Por eso el enemigo no es nada fácil. Este cambio será en 20 o 30 años, cuando, tal vez, ¿no? Tenemos el magro ejemplo de Colombia, 60 años, México, 80 años, y no han podido, ni con toda la ayuda norteamericana. Eso no es verdad.
Entonces ahí tenemos que fijarnos. Aquí se necesita una ayuda de toda la ciudadanía. Yo invoco a que la gente por fin leamos algo de la Constitución. Y el capítulo 9, el artículo 83 referente a la responsabilidad dice claramente la obligación de todo ciudadano o ciudadana de colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Es una disposición constitucional. Claro, La pero pregunta es ¿qué hacemos? claro, ahí es donde va una contrapregunta, coronel, y usted lo conoce porque ha sido estudioso bastante de la seguridad en nuestro país. Es que hay otras naciones, por ejemplo, ponemos como ejemplo Estados Unidos, cuando usted ve algo raro, comunica a las autoridades. Las autoridades primero le protegen a usted, le protegen a usted, salvando la fuente, y saben de que no va a correr riesgo a futuro. Pero aquí muchas veces nos atenemos, generalizamos, a una denuncia, sea formal o informal, porque a la persona que usted está denunciando muchas veces es cómplice directo o indirecto de estos grupos, y más rápido que inmediato la otra parte se entera de que fue tal persona quien denunció o quien dio la alerta. Entonces eso también es lo que evita, merma, disminuye esa intención de las personas en denunciar un hecho. Bueno, ahora Fuerzas Armadas abrieron una línea, ¿no? Particular de Fuerzas Armadas. 131. ¿Y ustedes saben quién es Fuerza Armada? No, hay otro 1800, algo más es. Exclusivo de Fuerzas Armadas. ¿Cómo creen ustedes que se realizó la captura de 20 o 22 toneladas allá en Vinces? Claro. Porque fue una denuncia a Fuerzas Armadas. Anónima. Exclusivamente. Y fue tratada solo por Fuerzas Armadas. Entonces allí habría una mayor confiabilidad de los habitantes ecuatorianos. Para evitar lo que usted dice. Fuerza Armada está demostrando que primero nunca le ha fallado a su pueblo. Y nunca le fallará. Vean cómo es que entra Fuerzas Armadas a las cárceles y da un viraje de 180 grados. Con todo esto nos dice la pregunta es por sí sola. ¿Y la policía? ¿Por qué no hizo lo mismo? Pero siempre ingresaba. ¿Por qué pero no hizo lo mismo? era un ingreso protocolario. No, es que están cooptados. Entonces, oportuno y por toda la situación que se da en el país de que las Fuerzas Armadas hayan salido, ¿no? De oportuno, por ejemplo, el presidente haber ordenado esto y además de declarar conflicto interno armado, ¿no? Ahora el gobierno o él como no puede hacer nada si no hay la contribución de los legisladores. Ese es el primer acierto del presidente, porque por fin, obviamente en su juventud también, él no tiene por qué conocer temas de seguridad, ni planeamientos, tanto nosotros sí. Nosotros estudiamos, nos preparamos, pero él hizo caso. Vea, señor, esto es conflicto armado interno, tiene que declarar, ok, listo, o sea, sabe escuchar el presidente. Se mandó. ¿Por qué no se mandaron los anteriores? Complicidad. Porque estaban cooptados, ahí está la mafia albanesa. Si no de manera directa, al menos de algún familiar cercano. Está claro, y eso que no hablamos de la banca. Si vamos a escudriñar el Banco Central, ya les he de dar notas del Banco Central, ¿no? Para que vean, la corrupción bancaria, yo la tengo. Entonces, se juegan tantos intereses, ¿no es cierto?, mal habidos, de dineros mal habidos, que por eso el país está así, en esta instancia, ¿no? Entonces yo invoco a la ciudadanía para que apoye a Fuerzas Armadas. El mejor apoyo ciertamente no es dándoles sándwich, nada de eso. Los militares estamos preparados para salir a la calle, ¿no? Tenemos nuestro rancho, todo eso. Lo que más interesa es la información. ¿Dónde están estos subversivos? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde tienen sus bodegas? Para empezar a exterminar todo eso. Y mientras más pronto lo hagan, la patria empezará a recuperarse lo más pronto en este largo trajinar. Y llegar a los principales líderes, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tiempo? ¿Cómo llegar? Porque ponen poco a poco disuadiendo, pero vamos a los líderes. No hay tiempo, amigo. No hay tiempo. Tenemos la experiencia de Colombia y México. Ya. No pudieron ni con toda la ayuda norteamericana. Pero es obligación nuestra. Ahorita el tema no es una opción, es una obligación el unirnos para apoyar a Fuerzas Armadas. Y fíjense ustedes que Fuerzas Armadas tampoco somos robots, pues, ¿no? Podemos estar combatiendo 2, máximo 3 meses y tienen que ser relevados, porque somos humanos, sí, la psiquis también se nos daña. Sí, sí. Eso tenemos preparado nosotros desde tiempo de paz, todo eso estudiamos. Lo que pasa es que hoy la gente recién va a entender que la milicia es una profesión, es una ciencia. ¿Han oído hablar ustedes de Sun Tzu? Vea, el famoso filósofo. El arte de la guerra. Ay, vea, qué bueno que ha escuchado la niña, qué bueno, ¿cierto? Lo he leído. Vea, los principios de la guerra, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué dice un principio? Conócete tú y no conoces al enemigo, perderás el 50% de las batallas, ¿verdad? Así es. Conoce al enemigo, o conócete tú
y no conoces al enemigo, ganarás del 50%. Pero conócete tú y conoce al enemigo, ganarás del 100% de la batalla. Eso es inteligencia. Y para sacar inteligencia hay que comprar información, hay que buscar información, recursos. Vean, eso es la guerra. Entonces aquí se necesita demasiado recurso, que obviamente yo sí tengo propuestas de dónde sacar dinero, no solamente los impuestos. Hay algunas opciones. Obviamente los impuestos es de la primera fuente que hay para sacar al pobre pueblo, ¿no? Desgraciadamente termina pagando el pueblo la mayor cantidad, ¿no? Pero sí hay muchos recursos. Vamos uno. ¿Como cuáles? A ver. Vamos si uno. se lo puede usted manifestar. ¿Está o no está pendiente 3.000 millones de la firma de las telefónicas? Ah, sí. Que se está negociando o renegociando, Debió pero de haber sido manera... Pero ya demasiado tiempo. Debió haber sido firmado en octubre. Solamente está prolongado. 3.000 millones tiene ahí. Y para que la gente sepa esto, hace 15 años el alquiler de la frecuencia o lo que se llama el espectro electromagnético, ¿no verdad? Antes costaba 2.000 millones, en el año 2006 o 2008 por ahí. 2.000 millones. ¿Y cuánto cobraron? Dijeron que habían hecho un negociazo, que ahora el país va a cobrar 400 millones. ¿Ah? Hace 15 años. Hoy cuesta 3.000 millones. Bien clarito, 3.000. Ahí tiene 3.000. Si usted rebaja solamente el 5%, ¿sí?, de la masa salarial del Estado, que está muy ampuloso. Muy obesa. Exactamente. Usted se ahorra 15 millones. Siga sumando. 15 o qué? 500 millones. 500 500 millones. 3.500. Okay. Solo el 5%. Si lo es más, que necesariamente hay que bajar. Necesariamente. Penosamente, ¿no? Lo hicieron muy ampuloso, muy obeso. Y ahí está. No podemos ni pagar ni siquiera la nómina. De manera puntual. Ni siquiera la nómina. Pero es que algo lógico. Si usted tiene una tienda y contrata a 2 empleados, oiga, y no puede pagar, ¿qué hace? Saca uno. Saca el 50%. Reducir entonces la burocracia. Necesariamente. Y en todos los campos. En todos los campos. Ahora, ¿dónde más tiene dinero? Cercop. ¿Han oído hablar ustedes del Cercop? De la de contratación pública. Resulta que ellos son los grandes responsables de todos los negociados de la contratación pública. Eso no es así. Ahí se dan a dedo. Sí. A mí, yo he presentado denuncias, contra el Cercop y nunca atendieron. He presentado en la Comisión de Participación de Ciudadana también, tampoco. Pero en sus inicios la Cercom se creó para transparentar. Supuestamente. Niña, ahí le dan, pasando un segundo, le dan y ni siquiera del Cercop, manejan fuera del Cercop el sistema informático. Esa es la verdad. Entonces ahí se dilapida la mayor cantidad de recursos del Estado. Y son millones, no son Miles centavos. de millones. Miles de millones. ¿Ok? Vaya sumando y tendrá 500 más, ya tiene 4.000 millones. Casi ya le alcanza a cubrir todo el supuesto déficit, vea usted. Que son de Ahora, más de 7.000. Ustedes han oído hablar de inmobiliario. Claro. La que tiene todos los bienes. ¿De dónde nacieron esos bienes? De lo ilícito y también De la banca cerrada, de las banca daciones en Hay pago. cautación de las... ¿Ya? Y vea cómo se han ido robando, porque es la palabra. y deteriorado. Están Los funcionarios. desapareciendo. Ahí tienen todo, tienen bienes, muebles, inmuebles, tienen vehículos, motos, hasta aeronaves tienen, Sí. botes, cualquier cantidad. Caray. Y están esperando que se dañe para hacerlos perder. Ahí tiene siquiera 2.000 millones de dólares. Oiga, rematen rápido. Ujú. ¿Cuál es el problema? No Un pueden ser sistema- honestos. Un sistema que No pueden que ser sea rápido. honestos. Es la verdad, no pueden ser honestos. Desgraciadamente. Eso hay que cambiar. Vea, ya tiene... Pero no puede ser honesto este gobierno o los gobiernos que han pasado. No, Ah, este para gobierno está puntualizar. recién empezando, ¿no? Pero yo le estoy dando un margen. Ahí tiene salidas. ¿Ya? ¿Qué Entonces, decir? entonces ¿quiénes no pueden ser honestos? Los funcionarios actuales. No el gobierno es diferente, ¿no es cierto? Son los funcionarios, mandos medios, toditos son los que han manejado esto. ¿Ya? ¿Qué hablar de las aduanas? Dígame, tanta mercadería represada ahí. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Y sabemos que no Que se controlan. daña, y ¿Por se qué no daña. controlan? Oiga, remate rápido. Oye, ¿Sí después o no? todo Y eso se van desapareciendo poco a poco porque no rematan. Ya sabemos, Cuando va a haber ya no hay. ya sabemos del cambiazo, del Ujú. cual era el líder, era Poli, ¿no? Ajá. Hoy preso, y Ujú. va a pagar creo que 100 años. Porque ahí sí ejercen justicia, ¿no? Los norteamericanos. Ahí está. Poli era el de los cambiazos. Tenía o tiene hasta ahora, creo, su bodega de almacenamiento de contenedores. Y ahí Wow. guardaban los que ya no alcanzaban supuestamente en el patio de aduanas. Y luego usted vaya a abrir, pues. Ese era el cambiazo. Vea. Entonces, Terrible. tanta corrupción solamente se puede luchar con mano dura y firme. O sea, no hay a dónde. ¿Y cómo No defender hay a dónde. las Fuerzas Armadas con todo lo que está pasando para que no exista esa represalia? Primero, como lo que estoy proponiendo, ¿no? Legislar e incluir en el COIB la inimputabilidad para miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el combate exclusivo a los terroristas y a los actos terroristas, no para delitos menores.
eso se encarga la justicia común y corriente, ¿no? Pero para estos actos, que es una guerra, tienen que ser inimputables. Diga usted, guerra con el Perú. O sea que el Perú me va a seguir juicio porque le maté a un soldado. Nunca. No tendría lógica. Visible, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Coronel, ahora, todo esto que usted está haciendo y lo hace con una buena información, que hemos visto que ni siquiera ha traído un papel, sino que todo lo tiene en la mente, sus propuestas son claras. El objetivo es, tengo entendido porque está recorriendo Manabí, es hacer que su voz, su propuesta llegue al gobierno nacional, llegue a los legisladores y puedan de una u otra manera empezarlo a trabajar, aunque son cosas que muchas veces no es que se la haga de la noche a la mañana, pero tampoco hay que esperar 1 o 2 años, sino que tiene que hacérselo con la ligereza y la normativa, así como que la ley lo permita. Exactamente, en jurisprudencia llamamos el derecho comparado. Ustedes jóvenes que están ahí en la computadora pueden ver ahí en el internet la ley Naín Ratamal. ¿Cómo es que Chile entendió que primero debe estar la autoridad sobre el delito y el delincuente? Y sacaron la protección para miembros de Fuerzas Armadas y carabineros, que es allá, ¿no? Justamente para estos actos son inimputables. ¿Cómo es que un gobierno de extrema izquierda, que es Boric, entendió eso? Perú lo sacó hace dos meses para proteger. Porque vio la amenaza, Obvio. ¿Y aquí en el Ecuador? Cuando ya la amenaza ya está. O sea, eso hay que hacerlo ya. O sea, si hay algo de patriotismo, ¿no es cierto?, en los asambleístas, ya deberían haber iniciado este tratamiento. Ahora, la propuesta. Todo esto nació de la idea del Ejecutivo. Y lo que usted señala, pues, está en la cancha del Legislativo. Quizás falta alguien que diga, oye, pero aquí como que hay un cabito suelto. Hay que buscar la manera de atarlo. Entonces, lo que usted acaba de indicar, ¿qué tiene pensado usted? ¿Hacerlo algún planteamiento como ciudadano, como ecuatoriano de bien independiente? ¿O tiene en mente algún legislador que sea de su agrado y de su confianza, sobre todo, para que lleve al seno de la Asamblea y haga esta propuesta? Buena pregunta. Yo lo estoy haciendo primero por convicción, porque soy un militar en servicio pasivo y sé lo que sufrimos, sé lo que trabajamos, ¿ok? Y hay que protegerles para que no vuelva a suceder lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, ojalá escuche el gobierno, que debería ser el que promocione, y ojalá también los mandos militares, que también exijan un derecho, sin duda, porque también estén ellos pedir esto al Ejecutivo. Hey, señor, denos la garantía. Porque no está la garantía solamente en decir que la Asamblea propone una amnistía. ¿Ustedes saben lo que es una amnistía? Es lo siguiente. Yo fui amnistiado por un delito político, por supuesto, la caída de Maguad, ¿no? Usted comete un delito y sigue el proceso ya jurídico, pero ya empieza el sufrimiento, pues. Vean lo que pasó con el policía que recién le declararon ya... Olmedo. 3 años, ¿no? ¿3 años de qué? De sufrimiento. Y no solo de él. De la familia. Los amigos. Por haber cumplido con el deber. Entonces, eso no puede pasar. Aquí dice que quieren dar la amnistía. Ok, den amnistía a todos los generales, coroneles, capitanes del año 85. Primerito, si tienen conciencia. Si es que tienen conciencia, ¿no? Y luego legislen, incluyendo en el COIP, la inimputabilidad para estos actos, para miembros de Fuerzas Armadas. Usted hablaba de altos oficiales que están todavía con estos juicios pendientes. Ellos están con arresto domiciliario. ¿Sabe el número aproximado? Son como 32. 4 de ellos ya murieron en el exterior. Wow. Murió el general Vaca de la policía, que fue comandante de la policía, pero que creo que era mayor, algo así en ese entonces. En aquel entonces. Sí. Y vea, ya murieron. Y no puede ser que la ingratitud siga. No, repito, de la ciudadanía, sino de los políticos y los politiqueros. Eso es lo grave. Lo que preguntaba el compañero Rodríguez, solo usted en la lucha y todo, no busca dónde también fortalecer y llegar a que le escuche el gobierno o hacer más presión. Sin duda, yo voy a presentar a través de algún asambleísta que quiera tener conciencia, ¿no? Sí, sin duda. Pero como le digo, la misión mía es trasladar a la gente lo que pasó y lo que está pasando y lo que puede pasar. Toda su experiencia, los conocimientos que tiene, que hay que aplicarlos simplemente, ¿no? Exactamente. Empaparse un poco más o hacerlo a profundidad, porque, coronel, lo que sabemos, lo que nosotros a diario tratamos en los medios de comunicación, y es un poco preocupante, es porque cada día aparece un tema
que, perdón, va opacando al que sucedió ayer. Y prueba de eso se recuerda que inició este gobierno y que lo impulsó la Fiscalía, el caso Metástasis. Luego vino la escapada de alias Fito, luego vino la escapada de Capitán Pico. Entonces, eso va opacando lo que ocurrió ayer, ya hoy hay un escándalo mucho más grande que el de ayer. El asunto es que ningún escándalo, ni pequeño, ni mediano, ni grande, que se haya dado en nuestro territorio, quede impune por el simple hecho de que mañana va a aparecer otro más fuerte. La cuestión es que todo se tenga una especie de listado y que se vaya dando solución uno a uno. Si bien es cierto que hay que felicitar por muchas acciones a la señora fiscal, también hay que hacer el acuerdo de otras, sin duda, otras tan graves como este caso, ¿no es cierto? Vean ustedes el asesinato de Fernando Villavicencio. Perdón. ¿Ya? ¿Sí saben por quién le capturaron inmediatamente a esos 8 delincuentes o asesinos? Por un militar. Por un militar. ¿Y él que actuó, ¿Ya? dio aviso? ¿Cómo? Él ayudó. Ayudó. ¿Y saben con qué? Con el celular. Él entregó con debida manera, en debida forma, ahí los documentos. Gracias a él le capturó. O sea, la experticia Si no militar. estaba él, no sabía nada. Y lamentable porque No esta investigación se ha visto truncada porque lo asesinaron a todas estas personas. Y no debería estar, porque tienen toda la información. ¿Y está imputado? ¿Quién duda? No, pero el militar no está imputado. No. En buena hora. Pero yo estoy pendiente como abogado también, ¿no? Claro. Yo sé los asuntos. Este campo del derecho sin duda abarca muchísimos quehaceres de la sociedad, ¿no? Usted es abogado. Muchísimo, yo soy abogado. ¿Se ha preparado? O sea, también dentro Así de es. Coronel, abogado, ha sido funcionario militar. público, Sí. es decir, y conocedor. O sea, no tan solo lo ha hecho con el objetivo, ya, quiero un título más, quiero un grado más, sino es por con eso servir a la Ventajosamente al también Ecuador. soy logístico, financiero, contador. Sí, alguna experticia he logrado en 65 años que tengo, ¿no? Y obviamente yo quiero volcarle esto a la sociedad, sin duda. Quiere entregar algo más a la sociedad ecuatoriana. Mire, yo tengo un hijo de 15 años y yo me he puesto a preguntar qué país le dejo a mi hijo. Mis padres, sus abuelos nos dejaron un mejor país, Sí. ¿sí o no? Sí, es verdad. Entonces hay responsabilidad. Yo también podría quedarme tranquilo en la casa, ¿no? Pero no está bien, porque yo sí sé qué se debe hacer, qué se puede hacer, cómo, cuándo, dónde y para qué hacer. Por la experiencia y todos los Claro, conocimientos porque, que tiene. Mire, este escenario ¿para quién es? Es para gente que sabe seguridad, Sí. pero con mano firme, Coronel, con mano decisión probada, fuerte. con mano probada. Coronel, a buena hora pues las cosas han ido mejorando en cuanto al tema jurídico para la policía y los militares, pero también lo que arrancó a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora se ha ido reduciendo, y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de Manta, los militares últimamente no están haciendo los operativos como lo hicieron los primeros días. Ahora, esto se debe a una logística de que hay ciudades o hay provincias con muchos problemas más graves, o es que ya como que se van calmando las aguas, como que también todo va volviendo a su cauce normal, y como que las personas interpretan como que más bien se están descuidando. No, cuidado con confiarse, Ya. cuidado. Pero primero tienen que saber lo siguiente. Fuerza Armada somos 30,000, policía 60,000, ¿no es cierto? Y somos 18 millones de ecuatorianos. Oiga, en ninguna parte del mundo, ningún estado, ningún gobierno va a poder poner un policía atrás de una familia, de un barrio. O en cada Nunca, esquina. imposible. Por eso vienen también las responsabilidades ciudadanas. Vean ustedes el artículo 83, clarito que refiero, ¿no? La obligación de colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Hagámoslo, una cosa. Ahora, en estos temas de emplear la fuerza, por fin se dio cuenta el presidente, ¿no? Ahora está Fuerzas Armadas, pero se necesita mucha ayuda, mucha ayuda. Esto no va a pasar mañana, por eso digo, cuidado con confiarse. En los temas de guerra, nosotros tenemos un término que dice pausa operativa. Ellos están en una pausa operativa, ¿ya? No se ha habido mayor incidencia ahorita, ¿no? Si bien hay algunos focos, pero ya son menos, no quiere decir que ha pasado. Ellos se están reorganizando, se están reagrupando. No se olviden que tienen el apoyo del crimen internacional, que también ¿ya? nos están vigilando. Y que es mundial,
¿Por qué? Porque es la venta ilegal de droga. O sea que podríamos estar expensos a otro escenario de los mismos que son combatidos. Acuérdense que dijeron, y porque lo dicen, ¿y por qué lo dicen? Porque están prevalidos, ¿no? Que iban a matar a fiscales, ahí está. Lo han empezado a hacer. Y esto va a seguir, así que cuidado con confiarse, esto es de muy larga data. Coronel, usted hablaba del tema de amnistía, de proteger a nuestros militares y a nuestros policías. Hay algo y otra normativa que debe ir de la mano, porque al hablarse ya de un tema internacional, el crimen organizado internacional es muy poderoso y que inclusive gobiernos han tenido que luchar por años para lograr un poco estabilizar. Uno, el tema de la ley de cuando le quitan los bienes mal habidos, ¿cómo se llama? Extinción de dominio. De extinción de dominio. Esa es una, quiero su opinión sobre eso. Y el otro es cuando se detienen en estos operativos armamentos de grueso calibre, de largo alcance, fusiles, escopetas, pistolas que ni siquiera la misma policía los tiene. Ahí están impulsando de que se puedan pasar al Estado y a las Fuerzas Armadas en corto periodo, pero tengo entendido que cuando un arma es utilizada para un crimen, queda un rastro. Entonces, ¿cómo hacer que ese rastro se borre para su uso, que no se vaya a ver involucrado un miembro de la policía o Fuerzas Armadas a futuro? Esos dos temas sí me gustaría su opinión. Pero en cuanto a las armas, es muy marginal ese uso que se puede dar. ¿Por qué? Porque usted debe primero ver qué tipo de armamento se incauta. Si es que ese compagina con el que usa Fuerzas Armadas, posiblemente sirva las municiones. Pero si es otro calibre, ya no sirve. Entonces vea que usted que va a ser muy marginal eso, ¿no? Muy marginal. Y dependerá del estado en que se encuentre. Pero hay también unos fusiles que son, pero súper que modernos. Sí, pero debe tener la munición para eso, pues. Pero ya depende, por eso la ley debe ir acompañada de todo eso. Es que, claro, es que usted no podría comprar munición solo para un fusil. Para un fusil. Ah, ya. Claro. Ya están determinados los es imposible, claro. Los calibres. Los calibres 762 o 563 que hay ahora. Ahora, si da por ahí, escucho el calibre 322-23, no sé cómo hay tantos calibres, entonces, siempre la Fuerza Armada utiliza un tipo de razones, claro. ya para importar ese. Porque compran en cantidad. Los HK son 536, los FAL son 762, los antiguos FAL. Ya, ahora con el tema de la ley de extinción de dominio. Eso claramente está guardado en el sueño de los justos desde hace años. Porque no les interesa, pues eso justamente. A los que son usufructuarios. ¿Y dónde están? En la asamblea. Ahora, ¿y por qué? Ahí porque sí, usted es directo claro. Al grano. Pero también decían algunas personas conocedoras de la política, lo que pasa es que no todos los asambleístas están allí por convicción personal. Es decir, muchos son influenciados. ¿A quiénes acudieron para la parte financiera? A ciertos grupos económicos. Y cuando ellos ya están en la asamblea, es obviamente que van a recibir la llamadita telefónica. Patricio, recuerda quién te apoyó y lo que tú estás proponiendo, mira, va en contra de nuestra agrupación. Entonces también eso merma esas buenas intenciones que podría tener un legislador de manera independiente. Sin duda, pero usted no toma en cuenta una parte muy importante, que todos han llegado con fraude. Ese es otra. Así. Exacto. ¿O no es así? Bueno, claro. Yo también tengo una pregunta, ya que estamos hablando, nos hemos ampliado el tema y estamos hablando del ámbito de seguridad. ¿Cuál es su percepción sobre la ayuda internacional, ese apoyo que estamos recibiendo específicamente de Estados Unidos? Muy necesaria. Nosotros no somos capaces de cuidar ni siquiera la casa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir apoyo. Aunque esto el mar, no podemos. Aunque esto nos cueste también tener problemas con otro país como es Rusia. Lo que pasa es que no se tiene tino. Y cuando no se tiene tino es porque usted no tiene experiencia en las cosas. O sea, no hay a dónde. Yo, por ejemplo, hubiera hecho el cambio, pero calladito, pues. O sea, hay cosas sin llamar la atención. Y otras que no se dicen. Pero hay otras tantas que solamente se hacen. Porque haciéndose, se dicen solas. Para evitar, ¿Y eso no podría provocar reacciones? ¿Y eso no podría dar una percepción de deslealtad? ¿Con quién? Con el país afectado. No, en este caso... no hay país afectado. Mire, si yo le compro a usted una casa, ya es mi casa. Claro. ¿Sí o no? Lo que pasa es que se agarran de eso para hacer un lío internacional y ustedes no se olviden que las relaciones internacionales se basan en la reciprocidad. Tú me das esto y yo también te doy. Tú me pides visa y yo también te pido. Coronel, usted sí señalaba la seguridad que hay que y mencionó el mar.
Y aquí en Manabí, en la costa ecuatoriana, vemos tantos y cuantos asaltos a motores y a fibras y siguen ellos tan campantes. Ok, porque falta el apoyo, ¿no es cierto?, para la seguridad. Marítima. Lazo dijo que había dar no sé cuántos millones, ¿y cuánto dio? Si ni siquiera quiso declarar el estado de conflicto interno. Pero sin embargo, dijeron que apoyaba una ley donde ya el militar le decían, vea, dispare nomás, no hay problema, porque ya al SNAI le dijimos que le prepare una celda para que lleguen. Aparte, sí, para que descanse, con aire acondicionado y televisor. Pero eso es televisor. una ironía, pues. Claro. ¿Usted le va a decir a su trabajador eso? No, y el trabajo no lo va a cumplir. O sea, es una deslealtad, exacto, no le va a cumplir. Para no meterse en problemas. Claro. dice, hay bromas que hacen, dice, cuando llega la policía, cuando ocurre un robo, un asalto, y ojo, ¿a dónde se fue el sospechoso? A la derecha. Entonces el policía dice, no, vámonos a la izquierda, por justamente evitar. Exacto, y ojo, yo no sé cómo se le fue, porque fue en tema de Lazo, ¿no es cierto? Y ahí estaba mi general Moncayo, al cual yo le respeto mucho, y yo les llamé para decirle, oiga, mija, ¿cómo deja pasar esto? O sea, es imposible que usted a la tropa le diga, vaya, dispare nomás, que después ya está en una cárcel media cómoda. No, No, está esperando un cuarto. Fue en la época de Mijael Moncayo, desgraciadamente. lamentablemente. Sí, Don ventajosamente él vio un mes, dijo chao, chao, porque ya vio la... Ya en la parte final, sus mensajes a la ciudadanía. El mensaje que ya se vienen las nuevas elecciones y que no vuelvan a votar por los terroristas, por los que nos desgraciaron la patria. Esa es la verdad. En todo el mundo ya cómo nos tienen como que sociedad violenta, corrupta. Oiga, si no nos conduele eso, los jóvenes tienen que salir ya adelante, avante. Tienen que sacarse la venda de los ojos y votar por gente que sea confiable. En menos de un año estamos con nuevas elecciones. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién entregamos el destino de la patria? Hoy se está viendo claramente. Fuerzas Armadas nunca ha fallado a su pueblo y nunca lo fallará. Apoyemos a Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Son las 8:58 y nos vamos hasta exteriores. En San Mateo está nuestro equipo de reportería con el buque Azar, que se encuentra en mantenimiento y nos tienen novedades. Sofía, estamos contigo. Hola, ¿qué tal amigos de Radiovisión Manabí? Les presentamos el buque Azar.